relación. Existen diferentes tipos de migrañas, no todos son originados por el tipo de alimentación, pero sí que va a haber una serie de alimentos que en algunas personas con ciertas características pueden originar migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, es una cefalea que es muy intensa y hace que el paciente se encuentre por un determinado periodo de tiempo, en ocasiones son horas, en ocasiones pueden llegar a ser días, incapacitado. Es decir, este dolor de cabeza hace que el paciente tenga que interrumpir su actividad diaria. Existen diferentes tipos de migraña, algunos de ellos, como comentábamos, relacionados con la alimentación, otros no, pero a nivel médico podemos hacer una clasificación que yo os lo voy a hacer muy cortita, que son las migrañas con aura y las migrañas sin aura. Las migrañas con aura llamamos a todas aquellas migrañas que antes de comenzar el dolor de cabeza vamos a padecer una serie de síntomas, como puede ser la pérdida de visión o alteraciones en la visión, pérdida de fuerza en alguno de los miembros, bien suele ser en las manos, también puede ocurrir en las piernas, a veces puede haber alguna alteración del habla, y esto se va a producir un ratito antes de que nos empiece a doler de la cabeza. Otro tipo de migrañas son las migrañas que se producen sin aura, las que de repente va a empezar a dolernos la cabeza de una forma muy intensa y nos va a molestar todo lo que es el exterior. En algunos casos son los ruidos, a veces es la luz y vamos a tener que dejar de realizar la acción que estábamos haciendo. En ocasiones hay pacientes que refieren que se tienen que meter en la cama, que se tienen que poner a oscuras, etc. En España hoy en día más de 3 millones de personas padecen de migrañas. Podríamos decir que la cifra ronda ya casi los 4 millones y alrededor del 70% de las personas que padecen migraña son mujeres. De ahí que se piense que una de las causas más habituales de migraña sea la hormonal, ¿no? Sobre todo en las mujeres cuando rondan los periodos de la menstruación. En algunas ocasiones es antes de la menstruación, durante o unos días después. Cuando hablamos de migraña con aura o sin aura, si tenemos esos síntomas o no, porque aparezcan primero unos síntomas como los que os he comentado antes, o porque aparezca de repente. Hay otros dolores de cabeza que pueden ser mucho más leves, dependiendo de la región del dolor de cabeza también lo podríamos clasificar, ¿no? Tenemos cefaleas que son occipitales, cuando nos duele la parte de atrás. Esto se suele achacar más a un tema tensional, al estrés, etc. Tenemos otra serie de cefaleas que duelen en sitios específicos. En el caso de las migrañas, por ejemplo, suele doler detrás de un ojo y suele ser un dolor más punzante. En cuanto a las cefaleas tensionales, que nos dan menos guerra de alguna manera, ¿no? Son dolores de cabeza que muchas veces los pacientes refieren como si se les pusiera un casco. Nos duele la cabeza, pero aún así podemos seguir realizando las actividades. Tenemos como esa molestia, pero podemos seguir escribiendo o trabajando o atendiendo las tareas que estábamos haciendo en ese momento. Las migrañas son bastante incapacitantes. Normalmente tienen que ser diagnosticadas por un neurólogo, no solo el médico de cabeza, sino que se suele derivar al neurólogo y este va a ser el que ponga un tratamiento farmacológico. A veces este tratamiento va a ser para las crisis en ese momento o puede ser para prevenirlas. ¿Qué ocurre? Que al ser tantos los que padecen migrañas, por un lado, el que aparezcan de repente, cuando algo aparece de repente, es difícil prevenirlo. Y el que sean tan incapacitantes nos hace pensar que no solamente el tratamiento farmacológico va a ser la solución, sino que muchos de estos pacientes van a tener que modificar su estilo de vida. ¿Por qué? Porque el desencadenante de una migraña en ocasiones puede ser el estrés, puede ser la falta de sueño, pueden ser las hipoglucemias porque llevamos muchas horas sin comer, o incluso puede estar relacionado con déficits enzimáticos, entre ellos con una enzima que conocemos como DAO, la diaminooxidasa, que es la que va en el intestino delgado, es la enzima que va a hacer que se digieran los alimentos con histamina. Así que muchos alimentos contienen histamina y va a ser muy difícil para el propio paciente saber cuáles son los alimentos que le desencadenan esa migraña. Por eso solemos dar una serie de recomendaciones a los pacientes migrañosos en cuanto al tema de la alimentación.
hay algunos alimentos que son demasiado ricos en histamina, ¿no? Estos alimentos suelen ser el cava y el champán, los alimentos en conserva, los que están en salazón, algunos alimentos que estén de alguna forma texturizados, como puede ser el vinagre, por ejemplo, alimentos como curados, los quesos curados, algunos embutidos, todos estos alimentos que son un poco fuertes y que de alguna forma podríamos vivir sin ellos completamente, no son indispensables en la alimentación. Por un lado deberíamos de evitar estos alimentos y por otro deberíamos de evitar o reducir el consumo de alimentos no que contengan histamina, pero sí que tengan otras aminas que son degradadas por esta enzima, como puedan ser algunos cítricos, sobre todo la naranja, el aguacate, la berenjena, el tomate y la salsa de tomate, algunos frutos secos. Deberíamos de limitar su consumo. Como te comentaba, no es solo importante las recomendaciones nutricionales, sino toda una higiene de vida. Es decir, si somos pacientes migrañosos, deberíamos de evitar tomar alcohol. Por un lado, el metabolismo del alcohol hace que podamos tener migrañas, pero además también nos deshidrata y una de las causas de las cefaleas suele ser la deshidratación. Por otro lado, recomendamos dormir bien, las horas que sean necesarias para tener un buen descanso. Recomendamos reducir el estrés. Aquellos pacientes que padezcan hipertensión también les aconsejamos tenerla controlada. En cuanto a los alimentos a consumir, deberíamos de realizar una serie de pautas personalizadas a esos pacientes para que completen su menú diario con alimentos adecuados. Y en cuanto a los oligoelementos, micronutrientes que son necesarios para evitar dolores de cabeza, una vez que ya se ha instaurado este dolor de cabeza, yo destacaría 3: la vitamina B2, la vitamina B6 y el magnesio. El magnesio es fundamental para que no nos duela la cabeza prácticamente nunca, porque el magnesio regula un montón de situaciones de reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Es cofactor de muchísimas reacciones. Entonces, cuando nos falta magnesio, puede haber dolor de cabeza. Si nos aseguramos de que tenemos buenos niveles de magnesio en el organismo, difícilmente vamos a tener cefaleas y por tanto vamos a cortar esas migrañas. ¿En qué alimentos encontramos el magnesio? Pues una fuente rica de magnesio son las nueces, por ejemplo. La vitamina B6. La vitamina B6 es cofactora de reacciones en las que interviene la serotonina. Si tenemos un buen aporte de serotonina en el organismo, también vamos a evitar los dolores de cabeza. ¿En qué alimentos la encontramos? Bueno, pues en diferentes productos del mar, como puedan ser algunos pescados como el bacalao, por ejemplo. También la vamos a encontrar en algunos frutos secos y en cereales integrales. La vitamina B2 la vamos a encontrar en las legumbres y en algunos pescados como el salmón. Es importante la riboflavina. Un paciente debe de acudir a su médico de cabecera cuando ha tenido un dolor de cabeza muy intenso, que ha sido muy limitante, o cuando este dolor de cabeza no es tan intenso, pero es repetido a lo largo del tiempo. En ocasiones, los propios pacientes son los que pueden adivinar de alguna forma cuál es esta pieza que es la que les está haciendo que salte el dolor de cabeza, ¿no? Cuando vivimos estresados, pues podemos pensar que uno de los factores es el estrés o cuando no dormimos lo suficiente. Pero cuando se está repitiendo a lo largo del tiempo una migraña, debemos de consultar al médico de cabecera. Nuestro médico de familia será el que nos derive si no ve el diagnóstico claro y el neurólogo será quien nos paute un tratamiento a largo plazo. Estas cefaleas pueden mejorar a lo largo del tiempo. Hay diferentes factores que las desencadenan. Muchas veces controlando esos factores lo conseguimos, otras veces puede haber causas, patologías mayores. Pues ya hablamos de cosas serias, ¿no? Como puede ser un tumor cerebral, por ejemplo, algo más serio que nos está ocasionando esa cefalea y tendríamos que ponerle un tratamiento. Y sin embargo, cuando se trata de un déficit de las enzimas de la DAO, como yo os comentaba, el tratamiento dietético funciona muy bien, además de hacer una dieta
personalizada con las pautas de nutrición que necesita esta persona, le solemos suplementar con algunos de estos micronutrientes, como comentábamos. Le damos una recomendación de magnesio, de vitamina B6, de B2, a veces en cápsulas, a veces lo podemos acompañar con infusiones, con otras plantas como el jengibre o la cúrcuma, que son antiinflamatorias, y podemos conseguir que estas cefaleas desaparezcan, o por lo menos que sean mucho menos intensas de lo que eran al principio.